Hola, mi nombre es Tomás Soto y este es mi testimonio. Am, Básicamente, yo nací en un hogar cristiano. Mis abuelos eran los pastores de la iglesia. Tengo una niñez muy bonita. Me la pasaba bien suave en la iglesia. Lo que es la iglesia de niño es igual aquí con nosotros. Hacíamos juegos. Los días de Navidad eran los mejores porque había la piñata, había pues los dulces, la comida, los cohetes, todos los niños corriendo. Me la pasaba muy suave de niño en la iglesia. Me acuerdo que mis abuelos en los pastores, en Sinaloa, ellos tenían que ir a otros pueblos a evangelizar. Entonces, pues yo realmente, pues, iba nomás para divertirme, yo no iba a los cultos, yo nomás iba y pues me salía con los otros niños y andamos jugando ahí en los ranchos afuera, mientras el servicio estaba sucediendo ahí. Pero en general, yo tuve una infancia muy bonita en la iglesia, me la pasé bien suave y fue muy divertido, muy, muy aventurera mi vida en la iglesia. Recuerdo una vez que hicieron una campaña de niños y invitaron a un payasito, ¿no? Entonces, el payasito, pues obviamente, pues era uno de los pastores, ¿no? Y estaba gordito el payasito. Entonces, ya cuando se había acabado la campaña de niños, estaba mi abuelo, ¿no? Porque era el pastor platicando con el otro señor, que era el payaso. Entonces yo entré de chiquito, ¿no? Y lo miro y les pregunto, hey, ¿dónde está el payaso? Y me dijeron, no, ya se fue, ya se fue. Y yo me le quedé mirando al señor, y era el señor ese, pues lo reconocí en la panza. Y luego le digo yo, y digo, no, usted es el payaso. Y me dijo el señor, me dijo, no, no, ya se fue el payaso. Y lo vuelvo a mirar y le digo, no, 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 usted es el payaso. Y me dice, no, niño, váyase a jugar, ándale, váyase a jugar. Y me regaña. Pero mi infancia en la iglesia fue muy, muy divertida. Después salimos de Sinaloa, nos fuimos para Mexicali. Sí, en aquellos tiempos, pues así se usaba mucho. Mis papás, pues, andaban buscando las mejores oportunidades de trabajo y fuimos a terminar ahí en Mexicali. Ahí en Mexicali duramos, no sé, duramos como unos 7, 8 años. Y créanlo o no, nos movimos como 7, 8 veces. Estábamos mueve y mueve de casa. Entonces, en cierta manera, yo me acostumbré a hacer amigos un semestre, un año escolar y a tener que dejarlos ir porque el siguiente año me iba a tocar en otra escuela. Entonces, así era, aprendí a hacer amigos y a tener que dejarlos ir y a seguir mi vida, porque así es como me tocó. Entonces, de ahí de Mexicali, nos movimos para Tijuana. Y en Tijuana, igual, siguió la misma rutina. Sí nos movimos varias veces, pero ya no tanto como en Mexicali. De hecho, caímos en una iglesia. La iglesia esta era la escena perfecta para una película de horror. Era una iglesia medio viejita. A un lado estaba el basurero de la ciudad. En el otro lado estaba el panteón. A un ladito del panteón estaba el crematorio. Y se alcanzaba a mirar en las montañas todas las casas que estaban así en la montaña. Y acá de este lado había un barranco. Eso era la escena perfecta, ¿tú crees? Imagínate en las noches, la luz de la luna, el panteón, el basurero, el crematorio y una ciudad bien pobre con un barranco en un lado. Entonces, esa iglesia, pues me da mucho miedo en las noches. Era como un trauma todas las noches, se sentía con mucho miedo y aparte a mis hermanos les gustaba escuchar el radio, una historia que se llamaba La historia de la mano peluda. Era que la gente hablaba y a contar historias de miedo. Imagínate yo en la iglesia, allí, todo de niño y todo tembloroso de miedo todas las noches. Y mis hermanos escuchando esas historias. Por fin llegó el día tan esperado, salimos de ese lugar y llegamos a otra casa. Ahí sí duramos ya como 4 años. Antes de que nos viniéramos de Tijuana para acá, para Estados Unidos, yo me metí en un problemota. Lo que pasó es que, precisamente, curiosamente, un día como hoy es 15 de septiembre,
Allá en México lo que pasó es que allá pues se acostumbra el 15 de septiembre que la gente tira cohetes, hace relajo y todo. Y yo me acuerdo que esa tarde fui a la casa de un amigo y él me enseñó una pistola. Y me dijo, mira con lo que vamos a celebrar el 16 de septiembre. Entonces yo le digo, hey, guarda eso, guarda eso. Entonces él ahí jugando, en aquel tiempo se usaba mucho mirar las revistas de lowriders de carros. Entonces yo estaba mirando mi revista, ¿no? Entonces así yo sentí que él me apuntó así del lado. Entonces yo cuando volteé así para acá, le iba a decir apenas, no. Entonces él disparó y me pegó un balazo. Entonces yo a la hora de voltear, la bala entró por aquí. No sé si se alcanza a mirar por aquí. La bala salió por aquí, por el cuello y volvió a entrar aquí en mi hombro. Y de hecho aquí la tengo en mi hombro todavía. Aquí tengo la bala. Entonces ahí en México pues se acostumbra que si pues no te hace daño la bala, si no te estorba y puedes mover tu brazo, pues no la tienen que quitar, entonces no me la quitaron y ya aquí la traigo todavía. Aquí la traigo. Después de eso pues me arrepentí de todos mis pecados y lo primero que me vino a la mente después del balazo fue, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Me entró mucho miedo, yo quedé traumado de las pistolas por mucho tiempo y empecé a ir a la iglesia a buscar a Dios otra vez, pero no era algo fijo, no quedé firme en el Señor. Entonces al tiempo nos fuimos para Estados Unidos y fue cuando llegamos de aquí a Eloy. Llegué a la casa de mi hermano y de vez en cuando visitábamos una iglesia ahí en Eloy, el Centro Cristiano. Pues creo mucha gente la conoce. Empezamos a visitar esa iglesia, pero yo no iba seguido, yo iba de vez en cuando, no iba tan seguido. Y am, cuando empecé a ir a la high school, ahí a Hilo, entonces empecé a conocer amigos, pero ahí conocí pues, precisamente al pastor Carlos, ahí nos conocimos. Entonces empecé a hacer amistades y poco a poco lo que empezó como travesuras en la escuela, como juegos, pinteársela y dar la vuelta. Poco a poco esas travesuras se empezaron a convertir en vicios. Poco a poco las travesuras fueron subiendo de nivel y empezamos ahí a pues, probar el alcohol, empezar a probar las drogas y así fue los últimos años de la high school. Así es como me la pasé en la high school aquí en Eloy. Am, mi vida poco a poco fue empeorando. Cada vez ya la cerveza y las drogas eran un poquito ya más seguido. Ya llegó un punto en que yo empecé a tener ya pues el six pack ahí en el refri. Empecé a tener eso y pues mi mamá me regañaba y yo de vez en cuando, de hecho, de vez en cuando iba al centro cristiano, iba con aliento a cerveza. Am, y pues poco a poco, creo Dios fue tratando con mi vida. Me acuerdo, todo cambió en un servicio. Ah, Me acuerdo que yo ya conocía a gente de la iglesia, conocía a Patty, conocía a Maribel Buelna, a su hermana Anabel, a las cuatas del centro cristiano. Entonces yo me acuerdo que me invitaron a un evento de jóvenes, entonces yo fui, como todas esas veces, y aquí fue donde todo cambió, todo cambió. Am, yo me acuerdo que hicieron un llamado al altar. No me acuerdo de qué fue la predicación, parte sincero. No me acuerdo. Pero hicieron un llamado al altar y yo me acuerdo que pasamos y no pasó nada. No, fue normal y nos regresaron otra vez a las bancas. Y mientras el muchacho seguía hablando, seguía como, no sé, despidiendo el culto, predicando, no sé qué estaba haciendo, nos volvió a pasar la segunda vez al altar. Y en esta segunda vez, yo me acuerdo que él nos dijo que levantáramos las manos. Y ahí estaba yo con las manos levantadas. Y yo me acuerdo que tenía mis ojos cerrados. Y él empezó a orar. Y poco a poco yo empezaba a escuchar gente que estaba llorando. Y me dio como un nervio, así como me empezó a sentir algo. Yo empecé a sentir algo ya. Yo tenía mis manos levantadas. Y yo empezaba a oír que se caía alguien o que lloraba alguien.
Y dije yo, pues, ay, ¿de qué se trata esto? Entonces yo me acuerdo que cuando él se acercó conmigo, yo tenía mi mano levantada y él tocó mi mano. Y él dijo algo, creo dijo algo así como que, aquí está la presencia de Dios, este es el fuego de Dios, lo estás sintiendo, me dijo. Y cuando me dijo eso, yo empecé a sentir un calor que me empezó a recorrer todo el cuerpo. Am, Fue el momento que cambió mi vida. Yo me acuerdo que tenía los ojos cerrados y yo sentía en aquel entonces miré una visión. Yo me acuerdo miré como mucha gente como caminando en el desierto y era como que el viento les soplaba, ¿no? Y movía su ropa. Y ya después con el tiempo, pues leyendo la Biblia, pues yo me di cuenta que eso básicamente fue lo que pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Salió del pueblo de esclavitud y básicamente eso fue lo que me pasó a mí. Ah, Fue el momento en el que Dios me alcanzó, en el que Dios hizo la diferencia, que me sacó de la tierra de esclavitud. Eso fue lo que pasó. Entonces, básicamente mi vida fue, yo tenía la religión, yo era una persona religiosa, entre comillas, porque mi religión era ser cristiano, ahí fue donde crecí, entonces, pero realmente yo no conocía a Dios. Y fue ese momento en el cual Dios me permitió conocerle y fue cuando todo cambió. Yo me acuerdo que eso pasó un viernes y el sábado siguiente, yo me acuerdo que tenía unos amigos y fueron a la casa. Fue un muchacho y una muchacha. Yo andaba volado con esa muchacha, me acuerdo. Entonces fueron y me invitaron a dar la vuelta como siempre, ir a pistear, ir a hacer drogas otra vez. Y yo me acuerdo que de cierta manera algo cambió en mí y tuve el valor como para poder decirles, ¿saben qué? No puedo. Fui a la iglesia y algo cambió en mi vida y deberían ustedes también venir a la iglesia conmigo. Y pues no quisieron y se fueron. Entonces, de ahí para adelante yo empecé a sentir el poder de Dios, el respaldo de Dios. Y ya no fui una persona religiosa que conocía de Dios, sino que ahora sí verdaderamente conocía a Dios personalmente. Y ese es mi testimonio.